primicia. Amén. Así que vamos a ir de lleno a este mensaje honrando a Dios con nuestras primicias. ¿Qué son las primicias? ¿Qué de verdad tiene esta palabra primicias en la Biblia? Amén. Y mire, las fiestas de las primicias. Quiero decirles que en Israel, hermano, Dios estableció 7 fiestas para todo el año. Es como, por ejemplo, aquí Perú, una de las fiestas principales son de las batallas, es 28 de julio, usted sabe, la independencia, y así hay feriados, digamos, ¿no? Pero hay fiestas bien solemnes. Igualito los tenía Israel hasta ahora, Entonces, la fiesta de las primicias le llamaban en hebreo Yom Havikurim, ¿no? Yom Havikurim. Vamos a hablar hebreo aquí, pero por si acaso hay un hebreo judío por ahí. Y empezamos con este versículo bíblico que dice Proverbios 3, 9, 10. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lugares rebosarán de vino. Entonces, aquí ya vemos una pista acerca de que Dios le dice al pueblo de Israel y a todos los que están leyendo, ¿no?, la palabra, que hay una primicia que es para el Señor. Y muchas veces, hermano, hemos desconocido, yo mismo he desconocido este tema de las primicias. Yo ni la sabía, hermano, que había. Y sé que para algunos también es desconocido. Así que vamos ya entendiendo que el Señor pide, dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. ¿Qué son primicias? Ahora vamos a ver. Aquí le voy a mostrar un video rapidito, pequeño, y que lo va a escuchar usted, por favor, de 2 minutos y medio, para que usted pueda ver en resumen y luego le enseño los versículos donde está lo que él dice. Diga, mire, escuche, ve ahí. 2 hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra. El otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda, porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios, porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros.
Dios dio lo primero cuando dio a su Hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hasta ahí, demás hermanos. Mire, este es un resumen, pero bien comprimido, en la cual habla acerca de las primicias que vamos a tratar ya por versículos. Aquí les estoy mostrando en pantalla, por ejemplo, acerca de las 7 fiestas, que había allá en el pueblo de Israel. Y de estas fiestas, vamos a ponerlo aquí para que puedan ver mejor, se dividían en 2 fiestas, fiestas de primavera y fiestas de otoño. Entonces podemos ver, las fiestas de primavera eran la fiesta de Pascua, la fiesta de panes sin levadura, fiesta de las primicias, fiesta de Pentecostés. Eso era en primavera. Y en otoño habían 3 fiestas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Ahora, cada fiesta, hermano, tenía un significado, lo que es ahora. Cuando se celebraba la fiesta de las Pascua, era que significaba que iba a morir Jesús, es la muerte de Jesús. Las primicias habla de la resurrección de Jesús. Los panes sin levadura habla de la sepultura de Jesús. En la fiesta de Pentecostés habla del Espíritu Santo. Las fiestas de las trompetas habla del rapto de la iglesia. El día de la expiación habla de la segunda venida de Cristo. Y los tabernáculos habla del milenio. Entonces, si nos ponemos a ver, hermano, esto de aquí son las fiestas históricamente cumplidas durante la primera venida de Jesús y que la iglesia va a tomar parte, ¿no? Entonces, aquí vemos algo muy interesante. Ahora, vayamos al otro versículo, ¿no? Las primicias, Dios dijo que sería fiesta perpetua establecida por Dios. Ahora, aquí yo pongo, digamos, al pueblo de Egipto, de Israel que estaba en Egipto, en la cual, ustedes saben, habían sido esclavos, habían sido maltratados, hasta torturados en muchas formas, en la cual muchos pues habían sido heridos, muertos y sufrieron muchos años, hasta que Dios vino y los libertó. Dios los sacó con mano dura, ustedes saben, 10 plagas mandó Jehová, el Señor, el Creador, para sacar con mano fuerte al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Ellos salieron, surcaron desiertos. Fue tremendo, hermano, lo que Dios hizo y lo sacó. Y esto de que lo sacó habla de que el Señor lo salvó. Amén. Y si habla de que lo salvó, está hablando que ya no les pertenecía a ellos mismos, sino que ahora Dios era su dueño, Dios era su rey, Dios era su emperador, Dios era su todo. Pero el pueblo de Israel no lo entendió así, hermano. Ellos creían que ya Dios los salvaba y que los dejaba ya que cada uno haga su vida, que simplemente los salvó y se quedó ahí. No, Dios no solamente se constituyó en un salvador, sino también en su maestro, en su Señor, en su Padre, porque Dios siguió amparándoles. Ustedes saben la historia también que ocurrió en el desierto. También hubieron milagros, hubieron manifestaciones que Dios estaba interesado en ellos. Ellos no se dieron cuenta que Dios es el dueño, ¿no? Que Dios lo que hace es en su soberanía, en su poder. Gloria al Señor. Entonces, mire, antes, cuando Dios también ya lo saca de Israel, de Egipto, la primera ciudad que conquista Israel, hermano, es Jericó. Amén. Es la ciudad de Jericó. Y ustedes saben la historia de Jericó, en la cual muchos hemos visto hasta por películas, que Dios decía con 7 vueltas esa ciudad va a caer. Los muros de Jericó eran muy anchos, hermano. Era impenetrable, en otras palabras. Humanamente no hubieran podido. Pero Dios, como es Dios, hizo tocar las trompetas, que para aquel tiempo eran los cuernos
¿no? Y que con todo eso, eso cayó y invadieron y todo aquello. Pero note lo que dijo Dios. La primera ciudad que ustedes me agarren, que fue la primera ciudad de la conquista, no les pertenece a ustedes, le dijo. Nadie se va a quedar con el botín, el dinero, las cosas de oro. Nadie se queda. Eso me pertenece a mí, le dijo Dios. Eso tienen que llevarlo como dice, a los levitas. Mire, mire, aquí está. En Josué 6:18 dice ahí la palabra. Más claro no puede ser esto. Mire, ahí está, puede anotarlo. Josué 6:18 dice, pero ustedes guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados ¿a quién? A Jehová. Y entren, dice, en el tesoro de Jehová. Es decir, que era para la tribu de Leví, que ellos eran los consagrados a poder servir al Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí nosotros vemos que siempre Dios ha querido las primicias. Él siempre ha dicho, quiero de lo que te doy, de lo que tú tienes, las primicias son para mí. Y ahí lo vemos en esto del capítulo 6 en adelante, habla acerca de la conquista de Jericó. Ahora, en Éxodo 23:19 dice, traerás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu tierra. Es decir, hermano, el Señor, cada vez que empezaba el año, Dios decretó a esta nación y a los foráneos o extranjeros que vivieran ahí, que cada uno trajera, dice, los primeros frutos. Para Israel, primicias es traducido los primeros frutos de tu tierra. Puede ser, por ejemplo, la fruta primera de la manzana, del plátano, de la papaya y tantas frutas que hay. Los primeros frutos que salga en ese año, en el primer mes, dice, le pertenece al Señor. Y dice, ¿a dónde lo traerás? A la casa de tu Señor, de tu Dios, o sea, el templo. En Éxodo capítulo 18, mire lo que dice, que no es una fiesta para aquel momento, sino que era para siempre, estatuto perpetuo. Mire, dice el versículo 5, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Ojo aquí, para que no venga más la ira. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos, por estatuto perpetuo. 13. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Entonces vemos aquí, hermano, que las primicias es una actitud de aquellos que de alguna manera sembraban o cuidaban, digamos, eran ganaderos, eran agricultores y traían lo primero de ese mes que había nacido o que había sido cosechado y lo traían para el Señor, para el templo, que lo consagraban para, aquí vemos a Aarón, que Dios lo encargó a él y a sus hijos. Ahora, Deuteronomio 18:4 dice, también le darás las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas. Otro versículo que confirma que Dios le enseña al pueblo de Dios, le enseña, hermano, que tiene que separar las primicias, lo primero para Dios. Y luego vamos a ver por qué Dios quería eso, para que nos vaya bien el resto del año. Por eso es que el enemigo nos ha bloqueado este conocimiento y no nos va bien en la economía, no nos va bien en los ingresos, no nos va bien, hermano, en lo que son las finanzas, porque hay algo que no estamos haciendo. Yo mismo, como le decía, no sabía esto de las primicias, pero bendito sea Dios que Él nos enseña. Ahora, en Deuteronomio 26:2 dice, tomarás una parte de todos los primeros frutos que obtengas de la tierra que el Señor tu Dios te da. Mire, la pondrás en una canasta
y te dirigirás al lugar que el Señor tu Dios escoja como residencia de su nombre. Entonces alguien dirá, ya pastor, yo quiero dar mi primicia, ¿dónde lo llevo? ¿Cómo lo llevo? Ahí está lo que el Señor también te da el detalle. Si son frutas, lo pondrás en una canasta. Amén. Lo primero de tu cosecha. Y agarrarás y lo llevarás, dice, gloria al Señor, al lugar que Dios escoja. Esto es donde se alababa al Señor. Esto es el templo. ¿Ok? Ahora, en Nehemías 10:35 también dice, también nos comprometimos a llevar al templo cada año. Mire, ahí es más claro, al templo, cada año. No está diciendo todos los meses, cada año. Hablando del primer mes del año. Los primeros frutos de nuestras cosechas y de nuestros árboles frutales. Recuerde que la ocupación que tenían aquellos tiempos los israelitas era la ganadería, la agricultura en especial. Amén. Por eso se habla de las frutas. Éxodo 22:29 dice, no retendrás. Wow, aquí es tremendo. Cuando lo leí, para aquel momento que aprendí, yo dije, Dios mío, no retendrás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás tu primogénito. Perdón, me darás tu hijo primogénito. O sea, Dios, hermano, quiere que tú y yo le creamos a Él. Y una de las cosas es darle cumplimiento a su palabra. Amén. Dice, no me retengas las primicias, porque el retenerlo nos retiene la bendición. Y esto es importante darlo a conocer, hermano, porque a través de los años he podido ver cómo esto es una gran realidad. Por eso esto golpea fuerte a aquellos que, digamos, todavía están muy afianzados digamos, a los bienes materiales. Y ahí es donde Dios quiere liberar. Segunda Crónicas 31:5 dice, cuando este edicto fue divulgado, los israelitas dieron muchas primicias de grano. Ojo aquí, dieron muchas primicias de grano, otros trajeron vino, aceite y miel, y de todos los frutos de la tierra. Note lo que dice, todos los frutos de la tierra, y llevaron igualmente abundantes diezmos de todas las cosas. Entonces, una cosa es las primicias, otra cosa son los diezmos, otra cosa es las ofrendas. Alguien dirá, pastor, ¿tanto pide el Señor? Israel, hermano, es una nación muy adelantada porque le creyó a Dios. Y aquí vamos a ver luego. Mire, Nehemías 10:37, de igual manera nos comprometimos a llevar a los almacenes del templo la primera harina, el primer vino y el primer aceite. Todo, se da cuenta, todo es lo primero. ¿No? Lo llevaron, dice, para los sacerdotes y entregar a los levitas la 10ª parte de nuestras cosechas. Esto es el diezmo. Y del fruto de nuestro trabajo en todas nuestras ciudades. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, llevarlo, dice, a los levitas. Ojo aquí. Nehemías 12:44 dice, aquel día varios hombres fueron elegidos para encargarse de los almacenes del templo. ¿De qué se iban a encargar? De las ofrendas, ahí está subrayado, de las primicias y de los diezmos. Acá hay 3 cosas diferentes, ¿ve? Y para que de lo que llegaba de las diferentes ciudades recogieran las porciones que les correspondían a los sacerdotes y los levitas. Y es que el pueblo de Judá estaba feliz, ojo aquí, estaba feliz por los sacerdotes y levitas que servían en el templo. Gloria al nombre del Señor. Aquí quiero poner un paréntesis, ¿no? Acerca de lo que hemos leído. Hermano, mire, quiero decirles, Dios no necesita su dinero. Dios no necesita cosas materiales. Lo que Dios quiere es que nosotros, hermano, demostremos a Dios que somos desprendidos de esta tierra, porque un día vamos a tener que salir de la tierra sí o sí, pero que le demostremos a voluntad propia que primero es Él. Y que todo lo que Él nos pide, buena, que lo damos. o a la mala, como todos. No hay, hermano, digamos, ese afán, ese apego a las cosas materiales. Por eso Jesús decía, ¿de qué le aprovecha al hombre y a la mujer si gana todo este mundo
y de pronto pierde su alma, pierde su trabajo, su familia, pierde muchas cosas. Mire el COVID lo que ha hecho. Usted lo sabe, usted es un sobreviviente del COVID. Entonces, hermano, mire, aquí Dios enseña al pueblo de Israel a que traigan para lo que hizo con el pueblo de Israel en las 12 tribus. Les voy a mostrar algo rapidito. Dios saca a Israel y a Israel lo divide en 12 tribus. 12 tribus, usted lo puede confirmar en Google. Puede investigar, todo está. Yo no puedo mentir aquí nada. Entonces, 12 tribus. Ahora, de esas 12 tribus, cuando entran, hermano, a conquistar Canaán, que era un tremendo terreno, Dios le da tierra a 11 tribus nada más. Y a una tribu no le da tierra. Esa tribu se llamaba Leví. Eran los levitas. ¿Por qué no le da tribu? Porque Dios agarró y dijo, esa tribu Leví me va a servir a mí. Ellos se van a encargar del templo. Ellos se van a encargar de las cosas consagradas del Señor. Por lo tanto, todos ustedes que están recibiendo tierra, que ustedes son los más privilegiados, van a traer 3 cosas: las ofrendas, sus diezmos y las primicias para ellos, para que ellos sobrevivan y puedan preparar todo lo que es el servicio de las ceremonias religiosas. Para decírselos así en pocas palabras. Los levitas no podían, hermano, producir algo porque no tenían tierra, no sabían dónde sembrar, ni tampoco dónde pastorear. Amén. Entonces, hermano, el pueblo de Israel fue formado de esa manera con los decretos y los principios del Señor. Entonces, todo está allí en la palabra. El tema está que no nos enseñaron eso. Y le voy a decir algo, que haciendo esto, hermano, es lo que Dios desata. Digo así, desata una gran bendición, porque es que Dios honra a los que le honran. Le decía hace un momento, el pueblo de Israel, no hay judío misio, no hay judío pobre, porque ellos han entendido, hermano, que si es generoso con Dios lo que le pide, Dios lo va a bendecir multiplicadamente. Entonces, ¿por qué? Porque escrito está en la palabra. Vuelvo y repito, perdone que sea tan cansado, yo tampoco lo entendí así. Yo creía que solamente es creer en Dios y gloria a Dios, voz de júbilo, amén y amén, y se acabó. Pero cuando uno, hermano, comienza a escudriñar, a leer lo que es la palabra del Señor, entonces uno comienza a descubrir. Por eso Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad, o sea, estudien la palabra de Dios, porque allí dice, hay bendición y vida eterna. O sea, ahí hay claves, ahí hay tesoros, hay códigos, que si nosotros apretamos ese código, lo descubrimos, usted va a ser diferente, hermano. Como decía ese pequeño videíto, y a la verdad, todo aquel que da para su Señor es porque tiene fe de que Dios lo va a recompensar, que Dios lo va a bendecir. Amén. Y los que no lo hacen, pues, es que todavía falta afinar esa fe. Ahora, vayamos a esto, hermano. Dios, a la verdad, estableció las primicias como estatuto perpetuo allá en Éxodo 18, que lo hemos visto. 2, cuando usted da sus primicias, Dios mismo y su palabra le garantiza bendición. Dios le dota con poder para prosperar y tener éxitos en cada área de su vida. Y el crecimiento empieza a fluir. Miremos ahora Ezequiel 44:30 que dice, mire lo que dice, de los sacerdotes serán los primeros frutos de todo. ¿De quiénes serán los primeros frutos? Dice, de los sacerdotes. Y de todo lo que se presente de todas las ofrendas. De igual manera, se darán a los sacerdotes las primicias de todas sus harinas, así la bendición se posará en sus casas. Gloria al nombre del Señor. Alguien dirá, ¿quiénes son los sacerdotes ahora? Pues son los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia,
otros le llaman ancianos, obispos también, ¿no? Otros le llaman reverendos. Entonces, Dios establece esa autoridad, ese orden, hermano. Entonces, son mandatos que tal vez para la mente humana no encaja, pero esto es para la gente que ha nacido de nuevo y está entendiendo que esta palabra está escrita, es voz de Dios. Y lo que está en Romanos 11:16, hermano, es impactante. Mírelo. Dice, si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Se lo voy a explicar este versículo. Está diciendo, hermano, se lo voy a explicar así. Si todo, hermano, digamos, no tengo un papel a la mano, bueno, si la masa, vamos a poner que la masa, que es de este tamaño, ¿no? Usted le da la primicia, o sea, la parte, y le da lo mejor de la masa. Lo que dice Romanos 11:16 está diciendo, si usted da la primicia al Señor, lo que queda, lo restante de la masa, dice, es santificado por el Señor y a la vez será bendecido, dice, en donde queda. O sea, hermano, mire, lo que Dios le estaba diciendo a Israel, si ustedes me honran con la primicia, desde el primer año yo los voy a honrar todo el año que queda. Los voy a cuidar, los voy a proteger, los voy a bendecir, los voy a dar lo que necesitan. Hermano, esto es cuestión de fe. Esto es cuestión si le creemos o no le creemos al Señor. Y seguimos, hermano. Entonces, lo que usted da al Señor, lo demás se santifica. En otras palabras, si no le damos al Señor, el Señor no lo santifica. Así de claro. Si usted da, según este versículo, lo demás se santifica. Si usted no lo da, lo demás no se santifica. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora bien, una vez que las ofrendas, las primicias había sido hecha, la gente era libre para disfrutar el resto de la cosecha. O sea, ya lo demás nada. Todo lo podían disfrutar, debido a que lo primero había sido santificado, el resto. Ahora estaban listos ellos para recibir el cumplimiento de las promesas de bendición de Dios sobre cada hogar presentado. Esa era la idea, el pensamiento de los israelitas hasta ahora, hermano. Es decir, ellos dicen, ahora que di mi primicia, me va a ir bien, porque así lo ha dicho el Señor. Me va a ir bien. No lo dudaban. Es impresionante, hermano. Hasta ahora lo hacen. Entonces, es cuestión, como le decía, de fe. Si usted lo asimila, lo acepta, que es palabra del Señor. Ahora bien, en Proverbios 3, 9, 10 habíamos leído al inicio, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. O sea, hónrale, dale al Señor. Dice, tus graneros, o sea, lo que tú tengas de tus bienes, se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. O sea, no te va a faltar. Dios se va a encargar, hermano, de que no falte, de que te ayude siempre. Por eso he podido ver que hay muchas finanzas, muchas economías que pudieron o podrían ir mucho más de lo que tienen. Pero como no hemos entendido esto, hermano, o no hemos sabido esto, entonces hemos sido limitados. Hoy Dios quiere decirte, hijo, hija, yo quiero darte más, pero hay cosas que te limitan, hay cosas que te atan. Ya no es el pecado del adulterio, la fornicación, los ídolos, la idolatría, pero esto también, hijo, hija, te retiene, te obstaculiza. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, que ya voy terminando, en Génesis 22 dice, y le dijo, yo el Señor, mira lo que dice Dios aquí a Abraham, yo el Señor he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, la primicia, Abraham dio a su único hijo, que es la primicia. No me lo negaste. Mira lo que dice el Señor, 17. Ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de tus enemigos. En tu simiente serán bendecidas
todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste a mi voz. Wow, poderosa esta palabra, hermano. Y esto está ahí escrito. Usted sabe la historia de Abraham, sino que lo leemos, pero no le encontramos interpretación a veces. No le encontramos sentido y creemos que esa historia queda en una simple historia. No, es que Dios quiso decir algo con esa historia. Dios con las historias, hermanos, siempre quiere revelar algo, sino que muchos no lo entienden, pero para eso están los pastores, para hacernos entender. Lo que Dios estaba diciendo, mira, tú me has dado tu único hijo y yo te voy a bendecir porque no me lo negaste, atendiste a mi voz. Hermano, Dios está interesado en la primicia, en lo primero de ti. Tu primer momento que abre los ojos, primero Dios, Señor, gracias por este día. ¿Me estás entendiendo? El agradecimiento al Señor. Quiero decirte, hermano, que también Dios había dicho, el primer hijo le pertenece al Señor. El primogénito viene de primer hijo, le pertenece al Señor. Sin embargo, hoy en día es diferente, no se nota eso, porque no se comparte la palabra, no se enseña. Pero ahí nosotros vemos, dígame usted, si Dios no bendijo a Abraham. Sí lo bendijo, hermano. Usted sabe la historia de Abraham, puso a su hijo en el altar y el niño le decía de 12 años promedio, Señor, ¿y dónde está el carnero, la oveja? Y simplemente Abraham le decía, y a veces creo que con lágrimas, era su único hijo, Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Abraham fue un hombre de fe, hermano, le creyó a Dios. Abraham es considerado el padre de la fe. Él no cuestionó nada a Dios. Si Dios lo decía, aunque era difícil aceptar, él le creyó, hermano. Usted sabe lo que es que Abraham, mire, Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. A los 65 años Dios lo visita y le dice, vas a tener un hijo. Y Abraham y Sara, pues obviamente se rieron, como ya estamos chaquetas, ya estamos viejitos, ¿cómo va a tener hijos? Ya no, nada que ver, ¿no? Y Dios dijo, qué cosa imposible hay para Dios. Y al final tuvo su hijo. Hermano, aquí nosotros vemos que Dios le pide, después de haber hecho un milagro, ahora que tienes el único hijo, dámelo. Entonces Abraham como que se rascaba la cabeza y, Señor, no entiendo, me da lo imposible, que mi mujer no podía tener hijo, ahora lo tengo y ahora me lo pides, que lo sacrifiquen allí en el monte Moria. No entiendo. Pero lo voy a hacer, Señor. No voy a cuestionar, lo voy a hacer. Si tú me lo pides, te lo doy. Y lo hizo, hermano. Por eso aquí viene la promesa. Dios dice, gloria a Dios, ciertamente te bendeciré. Hermano, cuando nosotros no le ponemos pero al Señor, no le ponemos excusa, pretextos, prepárate para tus grandes bendiciones. Y estos son principios no solo de las primicias, sino que todo lo que Dios te manda hacer en la Biblia, hermano, no te niegues a hacerlo, para que seas bendecido. Hay cosas que lamentablemente los religiosos, no lo digo por usted, los religiosos que solamente creen en Dios a su manera, los que les conviene nada más, lo practican. Esto sí, chévere, ya. Pero esto dice, no, esto no, esto no. Esto sí, esto no, esto sí. Son gente religiosa, son gente que creen a Dios a su manera. Y ellos, hermano, perdóneme, no tienen el agrado de Dios. No son verdaderos hijos obedientes al Señor. Dios quiere que conozcas lo que Él piensa y lo que Él quiere. A su nombre sea la gloria. Y cerrando, hermano, primera de Samuel 1:11, 24, interesante esto de hablando de una mujer llamada Ana, que fue la que trajo al mundo, a este mundo, a un profeta muy famoso, muy poderoso, que fue Samuel. Samuel fue un milagro de Dios. Su mamá era estéril. Y ahí vemos, hermano, dice, e hizo voto, Ana, se fue al templo, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva,
sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y dice, hermano, que Dios le dio un hijo. Y en el versículo 24 dice, después que lo hubo detestado, o sea, llegó a tener el hijo, hermano, lo llevó consigo con 3 becerros, con efa de harina, un vasija de vino, o sea, con ofrenda lo llevó y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Hermano, Ana, una mujer de historia, ella era estéril. Su esposo tenía otra, su esposo que llamaba Elcana, tenía otra mujer, tenía 2 mujeres el bandido. Una no podía tener hijo, entonces se agarró a su concubina para que le dé hijo. Pero ella, Ana, era una mujer de Dios y le creyó a Dios y le decía, Señor, yo quiero tener hijos. En aquel tiempo, hermano, y aún en Israel, su costumbre, que una mujer no tenga hijo es mal visto. Es como que está en maldición. Entonces era vergonzoso. Pero un día ella se fue al templo y lloró, dice, hermano, profundamente. Y le dijo, Señor, si tú me dieres un hijo, yo te lo entrego. Pero al menos dame la experiencia. Dame ese sentimiento. ¿Cómo es ser madre? Y rompe esta afrenta, rompe esta vergüenza que siento. Y aquí la mujer me menosprecia, me insulta y me dice, ve, esa mujer que cree en Dios y no tiene hijo. Era avergonzada, le hacía bullying todos los días. Y dice que Dios vio, hermano, esas lágrimas. Dios escuchó la oración. Por eso ore, porque Dios sí sabe escuchar, hermano, cuando uno le llora, cuando uno se quebranta, se rinde ante el Señor. Y dice que ella se rindió y le prometió. Qué lindo es prometer a Dios y cumplirlo. Ella le dijo, Señor, si tú me das, yo te lo devuelvo. Y así fue. Quedó embarazada, se sorprendió la otra. Y entonces Elcana, su marido, se alegró porque a ella sí lo amaba. Era su mujer, era su esposa la que quería con ella, pero lamentablemente era estéril. Y dice, hermano, que porque ella le devuelve al Señor, le lleva al templo para que lo críe el profeta, el sacerdote Elí, y lo llevó también. Es una historia muy tremenda. Yo digo, una mujer acá que tiene hijos, una mamá, ¿será capaz de hacer lo que hizo Ana, de entregar su hijo al sacerdote? No abandonarlo, sino entregarlo como un voto, como una ofrenda al Señor. Difícil, ¿ah? Difícil. Pero ¿sabe qué? Cuando ella lo entrega, dice en el capítulo 2 de Primera de Samuel, que Dios le da 7 hijos más. ¡Santo Dios! No me cree, vamos a verlo. Mire lo que hace Dios cuando nosotros le damos la primicia al Señor. Mire en Primera de Samuel, allá en el capítulo 2, versículo 5. Apunte, hermano, para que no vea que yo estoy mintiendo aquí. Mire lo que dice, hace un poema, un cántico. Y dice, y los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril, hablando de ella, hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos, languidece, o sea, quedó avergonzada. Hermano, Dios honra a los que le honran. Mire lo que dice en 1 Samuel 2:30. El Señor Dios de Israel te dice, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Uy, hermano, cuando yo leí esta palabra, me golpeó, hermano, fue un golpe bajo, porque yo dije, yo no estoy cumpliendo con mis primicias. Por eso es que no está yéndome bien las cosas en muchas áreas, no solo en una área. Dios quiere darte más de lo que tú tienes, hermano. Dios está interesado en que, por ejemplo, no todo es dinero, no lo vea todo dinero. Por ejemplo, su relación matrimonial. Es posible que no esté yendo bien porque te falta esto. O tu relación con tus hijos, tus padres, allá en tu trabajo, en tu estudio. Allí donde usted está ocupándose.
no está yendo bien tu salud, es porque no lo estamos honrando al Señor con esto de las primicias, hermano. Gloria al Señor. Entonces, hermano, los diezmos, termino con esto, las ofrendas y las primicias, más que dinero, hermano, es un tema del corazón. Es una prueba de lealtad. Dios quiere que usted y yo seamos obedientes a la palabra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso, hermano, en esta noche yo quiero terminar con una oración. Sé que para algunos este tema es difícil, pero ¿saben lo que dice en Oseas 4:6? Algunos lo saben. Decía, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es decir, no se enteraron, no te dijeron. Hoy Dios te está diciendo, hijo, hay aquí una clave. Cabe la posibilidad, si te está yendo mal, porque no estás cumpliendo. Uno puede ser porque nunca supiste. Dios pasa por alto la ignorancia. Pero ahora que lo sabes, tú sabrás qué haces con esta verdad. O lo asimilas, le pides al Señor fuerza, fe, valentía para cumplirlo, o simplemente tomarás esta palabra y lo echarás al tacho, a la basura. Eso es lo que nos enseña la palabra. O tomamos la bendición o tomamos la maldición. O es Dios o es el diablo. Uno decide una de las dos cosas. O es la vida o es la muerte. Hermano, a veces fallamos con esto, la actitud del corazón. Hay personas, hermano, que han conocido esto y no vienen a la iglesia. Hace poco le decían a mi esposa, ¿no? Y nos preguntaban que no son de la iglesia y nos decían, ¿cuándo es el culto de las primicias para ir? Y mi esposa le pregunté, ¿y por qué tanto estás afanada que sepas el culto? Es que los años que yo he dado las primicias me ha ido bien. La verdad es una realidad. Cuando uno le da al Señor, no pensé que me iba a conseguir un buen trabajo ese año y me han subido ahora el otro año dando la primicia. Hermano, si usted le honra a Dios, el pastor no le va a honrar. Es Dios, hermano, entiéndalo, es Dios. Ahora, una cosa multiplicada por cero es cero. Dios quiere multiplicar lo que usted le da al Señor. Por eso, en esta preciosa hora, Dios quiere ver su corazón como está, de desprenderse, hermano, de algo que tal vez lo está atando. Y el enemigo está tomando ventaja. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo dice que no se entere, porque si da, el Señor lo va a bendecir. Ojo aquí. ¿Sabe por qué el diablo lo hace a la gente bien tacaña, bien ridícula? Porque hay gente no generosa. ¿Sabe por qué el diablo hace gente tacaña que hay que golpearlo con con un combo, ¿no? Con un martillo el codo para que suelte? ¿Sabe por qué el diablo lo hace tacaña a la gente y ridícula? Porque el diablo sabe que el día que el hombre y la mujer dé para Dios, Dios lo va a bendecir. Por eso es que lo vuelve así tacaños, o no los permite que se enteren de la verdad para que no sean destruidos, para que sean destruidos. Por eso, hermano, Isaías 5:13 también dice, mi pueblo fue llevado cautivo, en cautiverio, porque le faltó conocimiento. Hay mucha gente atada a la pobreza, a la miseria, atada, hermano, a los problemas, a las situaciones, porque le falta conocimiento. Conocimiento es luz. Dios quiere que tú camines en luz. Por eso el salmista decía allá en el Salmo 119, versículo 5, decía, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es lumbrera, es lámpara, para que usted no tropiece en este mundo oscuro de tinieblas que vivimos. En este mundo, hermano, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y Dios dice, ¡ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo! La Biblia dice en Santiago 4:17 que aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, es pecado.
Si usted sabe que leer la Biblia es bueno, ¿por qué no lo hace? Entonces usted está en pecado. Si usted sabe que cantarle a Dios es bueno, ¿por qué no lo hace? Es pecado. Si usted sabe que orar, ayunar, vigilar, ir al matutino es bueno, ¿por qué no lo hace? Es pecado. Y ahora, si usted ahora está sabiendo que es bueno traer las primicias al Señor en este mes de enero, es bueno, ¿por qué no hacerlo? Muchos queremos ir al cielo. Sí, amén. Gloria al nombre del Señor. Pero el tema está, hermano, que nos gusta muchas cosas de promesas del Señor, pero no nos gusta los requerimientos y las condiciones. Sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Amén. Pero ¿estás dispuesto a dar el primer paso? Es lo que pasó con Caín y Abel. Dios le dijo a Caín y Abel porque Dios le había mostrado a Adán y a Eva. Gloria a Dios. Amén, sí. Dios le dijo, le enseñó a Adán y Eva, por eso que Adán y Eva le enseñaron a Caín y Abel a darle lo primero al Señor. Y ahí usted ve que Caín no le amaneció el consejo, pero Abel sí. Abel dijo, voy a darle lo mejor de las ovejas y le dio y Dios se agradó. Pero Caín no. Caín dijo, si yo le doy la primicia y me quedo sin nada y después si me muero, no, está loco. O sea, no le creyó a Dios. Dijo, primero voy a hacer que salga todo y si me sobra, le llevo al Señor. Ahí Dios lo vio, hermano, como nos está viendo y escuchando ahora. Por eso dice ese versículo que justo una hermana lo escribe ahí, más bienaventurado es dar que recibir. En el reino de los cielos, hermano, en el reino de los cielos, para nosotros primero tener es primero dar. Y después Dios hace el resto. O sea, Dios quiere, a ver, si da el primer paso, Dios está mirando ahí, si da el primer paso, yo doy los demás pasos. Pero si no lo da, no hago nada. Ese es Dios. Entiéndalo. ¿Usted cree, hermano, cuando Dios envió a Jesús? Escúcheme bien, termino con esto. Si Dios, el Padre, cuando da a Jesús, lo da a cambio de algo, ¿qué ha hecho usted por pagar su salvación? Nada. Tú y yo no podemos dar nada, hermano, por la salvación de nuestra alma. Dios dio a Jesús, lo dio todo a cambio de nada. El pecador no podía pagar, hermano. Tú y yo no podemos pagar nuestra entrada al cielo, no podemos. Pero Dios lo dio, hermano, fue el primero que dio lo primero. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, un montón, amó a Dios al mundo, que dio, dice, a su primogénito. Fue el primero que mostró y enseñó lo que es dar el primogénito. Porque dijo, si yo doy a Jesús mi hijo, tendré muchos hijos. Escuche bien, hermano. Si usted da algo al Señor de sus primicias, es porque Dios le está diciendo, te voy a multiplicar mucho más. Ese es el principio del Señor. Esas son las primicias. Punto, se acabó. Que Dios bendiga, que Dios le dé entendimiento, que Dios le aumente la fe y le dé la capacidad, el amor hacia Él en cumplir su palabra, hermano. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Y si alguien aquí está con algún problema, una situación, de repente una enfermedad, tal vez está pasando sus luchas, sus tentaciones, algo, cosa terrible, yo quiero orar por él y por ella en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Gloria a Dios.